Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de SQL. Recordarte antes de comenzar que en github.com/josecoutech-sql podrás encontrar los archivos que vayamos realizando a lo largo del curso para practicar. Simplemente puedes venir aquí a Code y si le damos aquí podemos descargar todos los archivos tal y como pone aquí en formato zip comprimido para que puedas practicar y modificarlo. Una vez visto esto, vamos a continuar con la base de datos, donde vamos a ver hoy cómo insertar datos. También vamos a repasar lo que vimos en la clase anterior de creación de tabla, pero esta vez lo haremos manualmente. Desde la carpeta de nuestro proyecto podemos arrastrar el archivo y si lo arrastramos al icono de web browser, se nos abrirá directamente con nuestra base de datos ya. Aquí vemos todavía que si estamos en tabla, vemos la descripción de esta tabla y vemos aquí el código SQL para crear la tabla. Desde aquí podemos crear índice, modificar la tabla, borrarla, imprimir o pasar a la hoja de datos de la tabla. Tenemos la tabla seleccionada e insertar datos. Vamos a hacerlo mediante SQL, como vemos aquí. Si le damos a esta pestañita, le he dado a esta pestaña y aquí podremos escribir el código, ejecutarlo y veremos que nos va a valer para insertar datos o para crear más tablas. En este caso vamos, para pegar un repaso de la clase anterior, vamos a crear una nueva tabla que le vamos a llamar asignaturas. Vemos aquí que pusimos la tabla alumnos en minúscula, pues vamos aquí y vamos a empezar con código SQL para crear la tabla. Create Table y le vamos a llamar asignaturas. Ponemos aquí el paréntesis, pulsamos intro para ponerlo debajo y que tenga un cierto orden y le vamos a poner ID asignatura para que tenga un identificador que va a ser un entero y va a ser un primary key. Como vemos, SQLite nos va mostrando aquí abajo el comando que podemos usar, simplemente poniendo las primeras letras. Y así no tenemos confusión a la hora de escribir el código. Tendremos aquí otro campo que va a ser nombre de tipo texto. Ponemos coma para separar el campo siguiente. Y en principio no habría campo siguiente. Si quisiéramos poner más como apellidos en los anteriores, o color, o cualquier historia así, o tipo de asignatura, podríamos ponerlo en principio. Esta tabla solo vamos a necesitar el identificador por si la relacionamos después con otras tablas, que solo podamos poner un identificador único por cada asignatura. Eso sí, vemos aquí en estructura el identificador. Aquí estamos, que pone unique detrás de integer, lo vamos a poner también. Podríamos poner aquí unique. Ya tendríamos que no puede haber dos números iguales y, como indicaba, con texto nada más. Vale. Una vez que lo tenemos, cerramos el paréntesis y ponemos un punto y coma. Vamos a ejecutar este código y vemos aquí abajo, voy a señalarlo, que nos indica que la ejecución
se ha terminado sin errores, con éxito, lo que ha tardado y el código que ha ejecutado. Ahora vamos a ver si nos ha creado dicha tabla. Nos venimos a estructura y vemos aquí que tenemos dos tablas creadas. Voy a darle aquí porque me había ido hacia la izquierda. Vemos aquí que efectivamente tenemos la tabla alumno que creamos en la clase anterior y la tabla asignatura, donde le hemos dado el ID y el nombre. Si nos venimos aquí a hoja de datos, vemos ya que tenemos las dos tablas para poder insertar datos, que es lo que vamos a ver a continuación. Y aquí, como veíamos, tenemos todos los campos de cada tabla y cómo se crea cada tabla, como vemos aquí y como vemos aquí. Vuelvo a insistir en la diferencia clave entre base de datos y una tabla. La base de datos es un conjunto lógico de datos y puede contener muchas tablas, mientras que una tabla es una estructura que almacena los datos organizados. Una base de datos es el contenedor que puede contener varias tablas, como indicaba, junto con otros objetos como vistas, procedimientos almacenados, etc. Mientras que las tablas es donde realmente almacenamos los datos. Pues bien, una vez visto esto, vamos a insertar registros dentro de la tabla. Para agregar datos a la tabla vamos a utilizar la instrucción insert into. Nos vendríamos aquí, borro esta parte y vamos a usar insert into y pondríamos el nombre de la tabla, como vamos a ver a continuación. Debemos proporcionar los valores que queremos insertar para cada columna o especificar que se insertarán valores por defecto. Veamos el ejemplo. Tenemos que ver los valores que tenemos en la tabla. Nos venimos a la estructura de la tabla y en la tabla alumno tenemos identificador, nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y email. Voy a copiar la sentencia create. Lo que he hecho es botón derecho, copiar sentencia. Ahora vamos a ver cómo modificar la tabla para una modificación que vamos a realizar sobre su estructura. En principio le he dado botón derecho, copiar la sentencia que podemos usar en el SQL. Copio aquí y aquí vemos todos los datos. Pues bien, para el insert, ahora borraré todo esto que tengo, lo voy a poner como una ayuda, digamos. Y para insertar un dato, usamos insert, into, ponemos alumnos, ya le estamos indicando en qué tabla vamos a insertar los datos. Y ahora entre paréntesis, ponemos identificador, ponemos nombre, coma, todo separado por comas, apellidos, coma, fecha, nacimiento, vemos que autocompleta, ponemos coma, dirección, ponemos coma, teléfono, ponemos coma y email. Esto sería para indicar en los campos que vamos a insertar los valores. Cerramos el paréntesis y ahora ponemos values y ponemos los valores que vamos a insertar. Por ejemplo, 1 para el identificador. Después veremos cómo hacerlo sin poner ese valor. Ahora vamos a pasar el nombre. Lo ponemos entre comillas simple. Ponemos, por ejemplo, José. Ponemos el apellido.
separado por comas y con las comillas simples. Fecha de nacimiento. Lo vamos a poner entre comillas. Ponemos coma. Voy a rellenar los datos. Paro y termino de rellenar los datos. Rellena tú también los datos con un ejemplo. Y ahora volvemos y ejecutamos este código. Bien, una vez completado, nos tenemos que asegurar de que tenemos un valor para cada parámetro que hemos puesto aquí. Cerramos el paréntesis, ponemos un punto y coma. Voy a borrar esta parte para que no ejecute eso y no ejecute la inserción de datos. Vamos a darle a ejecutar. Y nos dice aquí que se ha ejecutado con éxito y que hemos metido estos datos. Nos venimos a hoja de datos, a la tabla alumnos y vemos que efectivamente tenemos ya aquí todos los datos tal y como le hemos indicado con nuestro código SQL. Si queremos volver a insertar, vamos a ver que nos va a dar un fallo porque estamos intentando insertar con el mismo valor clave del identificador y vemos aquí que ya SQLite nos indica, poniéndose todo esto en rojo, como vemos aquí, nos está indicando que hay un error. Si pusiéramos aquí un 2 y pongo aquí José 2, ejecuto y ahora no hay ningún problema y lo ha ejecutado correctamente, indicando lo que ha tardado y todo, y sin errores. Si nos venimos aquí a la tabla, vemos ya que tenemos dos valores. También podríamos indicar el identificador, vamos a aprovechar que es autoincremental y único, con lo cual borramos del código el identificador y aquí lo borramos también. Vamos a poner aquí José 3 y vamos a ver si se inserta esto sin el valor identificador y qué valor nos pone. Ejecutamos y me indica que hay un error. Vamos a ponerlo así, identificador, ponemos aquí null. Y ahora sí nos lo valida, vamos a ver. Y vemos que nos ha creado el tercero, aunque hemos puesto null. Antes lo que había hecho era borrar aquí y borrar aquí, pero simplemente si vamos poniendo null se va incrementando porque le va dando su valor. Vamos a poner aquí José 4, ejecuto, ya no nos da error como vemos y nos ha creado el identificador 4 y así sucesivamente, con lo cual no tendríamos que poner en nuestro código el identificador, nos despreocupamos y lo va creando automáticamente. Una vez vista la forma de insertar registros desde código SQL, podemos ver la forma sencilla, al igual que vimos en el vídeo anterior, cómo crear la tabla de forma sencilla. Y si vamos a este botón, seleccionando la tabla en la que queramos insertar los datos, le damos aquí y vemos aquí que nos ha puesto null, null, null. El identificador ya nos lo da y aquí podríamos poner una serie de datos. Vamos a mostrar algunos datos. Me invento el teléfono y el email. Y con esto tendríamos otro registro, como vemos aquí, pero de forma más sencilla, sin tener que usar SQL. Tenemos que conocer las dos formas, ya que si pasamos a base de datos más compleja, tendremos parte visual también, pero lo normal es que realicemos todas las modificaciones, creaciones, etcétera, etcétera, consultas y todo
desde la terminal. Y conviene saber cómo se ejecutan los códigos SQL, que es en lo que consiste este curso, en ver cómo podemos realizarlo desde una consola o terminal y ver también cómo podemos realizarlo desde una parte visual. Evidentemente esta es la parte más sencilla, pero debemos conocer ambos casos. También si queremos modificar algo de la estructura de la tabla, nos venimos aquí a estructura, voy a darle hacia la izquierda, nos venimos a la tabla alumno, modificar tabla. Con el botón derecho podemos mostrar los datos, borrar la tabla, modificar, copiar la sentencia como hice anteriormente y exportarlo a un archivo CSV, para utilizarlo en otras bases de datos. Vamos a modificar tabla. Nos indica que hay que guardar los cambios, los guardamos y aquí tenemos para modificar la tabla. El identificador, pues podría poner identificador _alumnos. Le damos a aceptar y vemos ahora que hemos cambiado el nombre. No me conformo con este cambio porque le he puesto identificador y lo voy a poner como está aquí. ID, asignatura, pues pondremos aquí ID alumno. Vuelvo, botón derecho, desde tabla, modificar. Y desde aquí le indico ID alumnos con la separación del guión bajo. Podríamos cambiar aquí más datos. Y vemos aquí que podemos añadir claves foráneas que ya veremos posteriormente cómo hacerlo. Entonces vuelvo a darle a aceptar. Y vemos aquí que ya me ha cambiado. Tenemos ID asignatura en la tabla asignatura y ID alumno. Le podemos dar a guardar el proyecto, cerrar la base de datos, pero vamos a ir a hoja de datos y vemos que la tabla tiene cambiado aquí el ID. Vemos la tabla asignatura que todavía no tenemos ningún dato. Y desde aquí ya podemos realizar filtros. Por ejemplo, podría poner aquí que solo me muestre María al escribir. Y vemos que ya me genera una consulta. Ya veremos más adelante cómo generarla desde código, pero aquí podemos ver que podemos hacer filtro por cualquiera de las columnas. Por ejemplo aquí 6, 7, 9 y solo me mostraría los que tengan 6, 7, 9. Y aquí, por ejemplo, tú y solo me mostraría un email, que es el registro que coincide. Podemos quitar el filtro dándole aquí a la X y ya lo tendríamos. Pues con esto hemos visto cómo modificar las tablas y cómo insertar registros. Pues hasta aquí esta clase, espero sea útil, no olvides compartir y espero verte en la próxima. Hasta pronto.